gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Antonio Martínez, a José Altamirano y a mr.clad26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Héroe coleccionista. Síntesis por Kairomaru. 48. Frente unido vs todos para uno siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Collector Hero. Síntesis. All for One ha llevado a Izuku al frente. Menuda lástima. Pero gracias a que Izuku usó Wargate, muchos héroes rodean a Zo y no puede escapar ni robar dones. Puede que no sea perfecto, pero ha llegado el momento de una batalla final para derrotar al mal más antiguo desde el auge de los dones. ¿Podrán los héroes derrotar a un hombre que se autodenomina Rey Demonio? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. Echa un vistazo a la página de tropes de esta historia. Si eres un tropero, no dudes en añadir contenido. El capítulo 49 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 48 Frente unido vs. Todos para uno. No cometeré el mismo error que hace 5 años, todos para uno. Declaró All Might mientras se lanzaba contra su más detestado enemigo. Esta vez me aseguraré de que tu villanía termine para siempre. ¡Bam! El choque del héroe número 1 y el villano definitivo sacudió el aire como si una bomba hubiera explotado en el lugar donde sus puños se encontraron. Parece que te has propuesto una meta imposible, All Might, respondió All for One mientras su brazo derecho se expandía grotescamente. Apuntó con la palma a All Might y una explosión masiva de aire y fuerza se desató de nuevo. Auge. Esta vez, All Might fue lanzado a través de varios edificios. Pero en el instante en que la onda expansiva cesó, All for One se encontró asediado por múltiples prohéroes. Las llamas rugieron desde el puño de Endeavor mientras atacaba a All for One casi a quemarropa con su don de fuego infernal. All for One salió disparado hacia atrás, flotando en el aire con su traje desprendiendo humo. El eterno héroe número 2, esperando escapar de la sombra de All Might por primera vez. Se burló el antiguo villano de Endeavor mientras el héroe de la llama se lanzaba hacia él con chorros de fuego saliendo de sus pies. Una sombra cayó sobre All for One desde atrás y el hombre solo se giró un poco para mirarla antes de que una enorme garra lo arrebatara en el aire. La forma de dragón de Ryukyu arrojó a All for One directamente al suelo devastado, levantando una nube de escombros en el proceso. Carga completa, nivel de salida 50. Onda Nejire. La energía dorada de Nejire giró alrededor de sus brazos antes de que una brillante luz prismática se mezclara con ella, amplificando enormemente su poder. La explosión de energía dorada y prismática impactó contra All for One y lo destrozó con una explosión que hizo temblar el suelo. «Le di, Ryukyu», exclamó Nejire, aunque su tono habitual de alegría dio paso a uno de extrema seriedad mientras volaba junto a su mentor. All for One salió disparado del cráter donde Nejire lo había metido. El traje del hombre estaba hecho jirones y su máscara también parecía un poco dañada, pero nadie pudo verlo hasta que se detuvo, justo en la cara de Nejire. Así que ahí estaba. Nejire.
rugió Ryukyu mientras se abalanzaba sobre All for One. All for One extendió su mano izquierda, con el brazo abultándose grotescamente otra vez, antes de atacar a Ryukyu con su combinación de Kubix. Ryukyu, gritó Nejire mientras intentaba distanciarse de All for One. La mano derecha de All for One, apretando el brazo de Nejire como una tenaza, le impedía ir a ninguna parte. Así que ese idiota te eligió como sucesor, debo decir que me engañó. Pensar que tendría la previsión de darle One for All a alguien que no fuera un cabeza dura que solo sabía golpear más fuerte como él. Atrás. Nejire apuntó con su mano libre a All for One, y la espiral de luz dorada y la energía se mezclaron una vez más con la luz prismática. All for One la agarró del brazo y lo apartó bruscamente justo cuando Nejire disparaba. El rayo de poder impactó el suelo devastado y, para su horror, All for One controló su brazo y dirigió el rayo directamente hacia los héroes. Una gran barrera verde translúcida apareció y bloqueó el poderoso rayo. Izuku se situó detrás de su don, potenciándolo con amplificación y función de mejora. MNNNNNGH, gruñó Izuku cuando la fuerza del don de Nejire tensó la barrera y casi la destrozó al pasar. Te ayudaré con la defensa, síntesis. Declaró Cruz mientras creaba grandes escudos hexagonales uno tras otro y los estrellaba contra el suelo, creando rápidamente un muro para defender a los héroes tambaleantes que habían venido a derrotar al misterioso cerebro de la Liga de Villanos. Gracias, Crust. Izuku le agradeció al hombre mientras usaba flujo de tierra en el suelo para reforzar aún más la defensa. All Might se convirtió en un borrón mientras se lanzaba por los aires hacia All for One. Suéltala, villano. Su puñetazo se detuvo en seco cuando All for One colocó a Nejire entre él y el puño de All Might, usándola como escudo. Monstruo. Por favor, no interrumpas, All Might. Simplemente estoy recuperando lo que es mío, dijo All for One mientras Nejire forcejeaba contra él. Uno para todos no se puede robar, dijo Nejire mientras veía a All Might caer al suelo, teniendo que abortar su ataque para no matarla. All for One rió entre dientes con sarcasmo. Normalmente, tendrías razón, chica. Pero hay maneras de sortear los límites de cualquier don. Su agarre en su brazo se hizo más fuerte y Nejire tuvo que contenerse con fuerza para no gritar de dolor mientras sentía que su brazo se rompía. Después de todo, si no puedo recuperarlo, puedo simplemente quitármelo por completo. Los ojos azules de Nejire brillaron con su poder y luego con el poder de uno para todos, una luz prismática que brilló desde su interior antes de invadir todo su cuerpo. Manto de ondas. Todo para uno salió despedido hacia atrás a toda velocidad mientras la energía giraba intensamente alrededor de Nejire. ¿Qué es esto? All for One hizo una mueca ante el uso inesperado de One for All. No tuvo tiempo de considerarlo ya que el puño de All Might se dirigía hacia su rostro ahora que estaba nuevamente en el suelo. Auge All for One recibió el golpe con otra onda expansiva que sacudió el área a su alrededor. ¿Te importa, All Might? Ryukyu atacó a All for One por detrás con un poderoso golpe de cola. Hay muchas plagas esta noche. All for One bloqueó la cola de Ryukyu con su mano libre, deteniéndola en seco. Puño llamativo. Rugió Endeavor mientras se lanzaba directo hacia la guardia abierta de All for One. Su puño derecho emitía una luz brillante y una cantidad desmesurada de calor. Ryukyu agitó sus poderosas alas una vez para despejar una distancia segura mientras All Might saltó hacia atrás con su increíble fuerza. GRKH. All for One dejó escapar una tos dolorosa cuando el puño ardiente de Endeavor se estrelló contra su pecho. Vaya. Las llamas lanzaron a All for One a través de la totalidad de los bloques destrozados de la ciudad, estrellando al villano contra el borde del dominio que los mantenía a todos atrapados dentro. Helicóptero de noticias, abajo, pueden ver una batalla masiva entre un gran equipo de héroes, incluyendo a All Might y Endeavor, contra un solo villano. Dijo el reportero mientras el camarógrafo enfocaba la devastación. De alguna manera, todos los daños se habían distribuido en un círculo perfecto, con las barricadas policiales y el tráfico desviado antes de que ocurriera. Desconocemos el nombre del villano ni su origen, pero la magnitud de la destrucción es inaudita en años. En varios hogares, negocios, calles e incluso en los teléfonos de la gente, las noticias se transmitían en vivo mientras la gente las veía. Muchos estaban preocupados y angustiados al ver la destrucción ya causada y cómo el único villano luchaba contra All Might y Endeavor, junto con todos los demás héroes de la Tierra. Debido a la destrucción y a la escasa iluminación de la zona, no fue fácil identificar a todos los héroes.
Endeavor era, por supuesto, un faro de luz en la zona oscura y destruida, y la imponente figura de All Might fue reconocible al instante por los japoneses. Fue solo un poco de suerte que Izuku no pudiera ser visto bien, o tanto Isashi como Inko habrían perdido la cabeza al ver a su hijo en el frente donde no se suponía que estuviera. Camino al campo de batalla, All for One exhaló con dificultad, y la máscara de su casco negro emitió varios pitidos, alertándolo del daño en su cuerpo herido y del funcionamiento de sus órganos vitales. Dejó todo eso a un lado y apoyó la mano en la pared que no podía ver. ¿Qué es esto? Se obligó a levantarse. ¿Un don de área de efecto? Ignoró el humo que emanaba de su cuerpo, sabiendo que su regeneración ya estaba sanando las quemaduras que acababa de sufrir. Si estuviera en mejor forma, podría usar ese don y hacer que Endeavor y su fuego no fueran un problema. Al ver las dos luces prismáticas brillantes que se dirigían hacia él, All Might y Nejire, All for One decidió darles algo más de qué preocuparse. ¿Por qué no se portan bien, pequeños héroes, y salvan a los demás? Sus brazos estallaron en docenas de grandes huesos en espiral que explotaron desde su cuerpo y se dispararon en todas direcciones, con la intención de matar a todos los héroes del área a la vez. ¡Maldita sea! All Might se desvió para bloquear algunas de las lanzas de hueso que surcaban el aire. Gran Torino no era más que una mancha borrosa mientras volaba por el aire, destrozando las lanzas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Detrás del muro de defensa construido con los escudos de Crust y el moldeado de la tierra por Izuku, más de unos pocos héroes profesionales se refugiaron de la lluvia mortal de lanzas de hueso. Con poco tiempo para concentrarse, All for One repasó los diversos dones que poseía y cuáles podía controlar su cuerpo debilitado. Muy bien, probémoslos. Flotó por el aire a toda velocidad, dirigiéndose hacia la pared llena de lanzas de hueso, donde sabía que se encontraban muchos héroes profesionales. Deshagámonos de la basura ahora. Como si te lo permitiera. Gran Torino cayó como un meteoro directo sobre All for One a toda velocidad. Solo para que el cuerpo de All for One se desvaneciera y el anciano héroe se estrellara contra el suelo. All for One continuó flotando en el aire, haciéndose visible solo después de que su señuelo fuera destruido. La sombra sustituta sí que funciona bien con los impulsivos, se burló Gran Torino al llegar a la pared. WSH solo para tener que retroceder bruscamente cuando un escudo hexagonal de 1 metro de ancho que giraba en el aire casi le arranca la cabeza. No estás tratando con civiles inocentes, villano. Declaró Cruz mientras formaba un gran escudo con ambos brazos. Todos somos héroes profesionales. Una espada negra atacó a All for One mientras su atención se centraba en Crust. El héroe que atacaba era conocido como Mr. Brave. Su don, Air Riser, le permitía endurecer y moldear su cabello para crear diversas herramientas y armas que podía quitarse y usar. Su traje de héroe era un mono azul oscuro con parches más claros que cubrían sus antebrazos y manos, los costados de sus muslos y una fina franja bajo el pecho. También lucía un cinturón, una tela atada sin apretar alrededor de su cuello y un tocado dorado. Espada negra. All for One esquivó la espada, solo para que una segunda se formara a partir del cabello del señor Brave, la agarrara y luego la apuñalara en el estómago en un borrón, lo que demuestra la habilidad del señor Brave con su don y su experiencia como héroe profesional. Entonces, el todo por uno que había apuñalado se desvaneció y el señor Valiente sintió una opresión aplastante en la nuca. Un don bastante simple, pero útil por sí mismo. Lo acepto. Activó su don, el que había heredado al descartar su nombre de nacimiento, y esperó a que la información de su nueva adquisición apareciera en su mente. Pero no fue así. ¿Qué? Gritó All for One en estado de shock cuando su don falló por primera vez en su larga vida. One. All for One se tambaleó por el escudo que se estrelló contra su rostro enmascarado, soltando a Mr. Brave en el proceso. Alto. Dijo Izuku con una extraña fuerza e inflexión en sus palabras. All for One se sobresaltó por una fracción de segundo antes de mirar directamente a Izuku. Casi estaba encima del adolescente peliverde en la siguiente fracción de segundo. Una lástima, joven Midoriya. Pero este casco me protege de la influencia de los dones, tanto de sonido como psíquicos. Intentó agarrar a Izuku, pero una ola de agua lo golpeó de las manos de Izuku. Cuando el agua formó repentinamente una esfera a su alrededor que casi lo aplastaba por su presión, All for One se dio cuenta de que Izuku lo tenía planeado. Prisión de agua, exitosa. Gritó Izuku y Endeavor apareció repentinamente detrás de la esfera de agua.
Sus manos ardientes se posaron sobre el líquido mientras lo incendiaba, haciéndolo hervir al instante con All for One aún dentro. Cañón de aire, extremidades elásticas, impulso cinético multiplicado por 4, aumento de fuerza multiplicado por 3. Rugió All for One mientras su cuerpo era quemado vivo. ¡Buuu! Toda el área alrededor del muro defensivo explotó hacia afuera, la estructura estalló en pedazos y todos los héroes volaron por los aires con diversos estados de herida. Ja, 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 All for One respiraba con dificultad, hirviendo mientras el vapor seguía saliendo de su cuerpo gravemente escaldado. Se están volviendo problemáticos, pestes. Mueran, y les quitaré sus dones a sus cadáveres. Su cuerpo se recuperaba rápidamente gracias a la regeneración, pero en su estado, su casco no podría mantener las funciones de soporte vital pronto. Todos para uno. All Might ya estaba de nuevo encima de su villano más odiado, asestando un puñetazo a la guardia que el hombre herido había levantado apresuradamente. All for One voló una distancia antes de que su don de caminar aéreo lo detuviera en el aire y mirar a All Might que se acercaba. Supongo que debería apagar las últimas brasas de lo viejo antes de apagar la llama actual, ¿no? Gran Torino se estrelló contra la espalda de All for One a toda velocidad, lanzando al villano hacia adelante dolorosamente, directo al puño de All Might. ¡Gu! La cabeza de All for One giró bruscamente, y parte de su casco negro se rompió por la fuerza del golpe al rebotar en el suelo. Actualmente estamos curando a los heridos. Pronto se reincorporarán al combate. La voz de Izuku resonó en la mente de todos mientras usaba telépata para informar a los héroes profesionales sobre la situación actual. Los superamos en número, todos para uno. Dijo All Might mientras se lanzaba de nuevo contra todos para uno. Esta vez no se escaparán. Como si aún estuvieras respirando para cuando esas otras plagas se recuperen. Se burló All for One mientras el puño de All Might se dirigía directo a su cara. Cuerpo de impacto. El poderoso puñetazo se detuvo en el instante en que tocó a All for One. Antes de que pudiera transferirse ninguna fuerza, todo el poder del puñetazo rebotó en All Might y envió al héroe número 1 a estrellarse contra más escombros. Gran Torino estaba en el punto ciego de All for One mientras se lanzaba hacia el antiguo villano con una poderosa patada. Un dolor punzante golpeó su hombro y la sangre voló por los aires mientras perdía el control de su trayectoria y se estrellaba contra el suelo a una docena de metros de All for One. Pistola de dedo, dijo All for One, mostrando el dedo para indicar que había usado el mismo don con el que había derribado a Besgeanist contra el viejo héroe. Las garras de Ryukyu, en forma de dragón, atacaron a All for One mientras descendía a gran velocidad. Salto dragón. Los brazos de All for One se hincharon una fracción de segundo antes de que las garras lo cortaran. Se deslizó por el suelo un instante antes de apuntar con ambas manos a Ryukyu. Auge se dispararon dos disparos del poderoso cañón de aire que hicieron volar al gran dragón a gran velocidad y lo estrellaron contra un edificio caído. Carga completa. Salida 80. Nejire onda. Pica. Nejire, aún brillando con la luz dorada y arcoíris de su capa de onda, lanzó una descarga de energía espiral como una lanza contra All for One. La compresión del ataque lo hizo mucho más rápido. El rayo en espiral atravesó a All for One, revelando nuevamente su uso de sombra sustituta. Sin embargo, Nejire había predicho eso y desde su mano opuesta lanzó otra pica de energía directamente hacia donde All for One apareció a poca distancia de su sombra. Niño tonto. All for One levantó la mano, preparándose para atacar directamente a Nejire. Izuku vio la onda de Nejire. Pique acercándose justo cuando acababa de curar la pierna herida de Mr. Brave. Al ver que Nejire ya había disparado otro ataque similar y que All for One iba a recibirlo, la mente de Izuku, que ahora funcionaba más rápido de lo normal gracias a una combinación de impulso mental, función mejorada y amplificación, ideó un plan. Fuerza inversa. Izuku compiló el don con sus dones de potenciación ya activos y atrapó el rayo espiral de energía a solo unos centímetros de sus manos extendidas. El rayo se aplanó formando un disco expansivo al congelarse en el aire por una fracción de segundo, y luego se revirtió a máxima potencia, lanzando el rayo espiral directamente a la espalda de All for One. All for One vio la luz brillante a sus espaldas demasiado tarde. ¡Arruk! Gritó cuando el primer rayo espiral impactó su espalda y lo empujó hacia la segunda ola Nejire. Pique. ¡Boom! La explosión fue inmensa y sacudió la zona como un terremoto. Un cráter enorme se abría ahora en el centro del área delimitada por la regla de dominio de la zona.
All for One se lanzó fuera del cráter, dispersando la nube de polvo y humo, mientras se dirigía directamente hacia Izuku. Como era de esperar de nuestro linaje. Debería tratarte como la mayor amenaza. Su puño, que se regeneraba lentamente, se estrelló contra el pecho de Izuku con una fuerza increíble, e Izuku escupió una espesa bocanada de sangre. Joven Midoriya. Rugió All Might mientras desaparecía repentinamente de la vista de todos. ¡Bam! Fue como un trueno cuando el puño de All Might impactó contra la cabeza con casco de All for One. El resistente equipo de soporte se quebró, algunos pedazos volaron por los aires y All for One salió deslizándose por los aires. Arde prominencia. Endeavor bramó como un dios furioso, y todo su cuerpo estalló en llamas y calor intensos, como si el sol hubiera brillado repentinamente en el distrito camino. La explosión de fuego no solo envolvió el cuerpo volador de All for One, sino que la intensa corriente de llamas arrastró al villano a través de varias manzanas antes de explotar como una bomba, reduciendo el área a cemento y acero fundidos. Las llamas ardieron durante un largo instante, con la temperatura suficiente para quemar casi cualquier cosa como combustible por un corto tiempo. Todos quedaron impactados e indignados al ver a All for One flotar temblorosamente en el aire sobre las llamas. Su traje había desaparecido. Su cuerpo quemado y destrozado luchaba por regenerarse, y su casco se había derretido, cayéndose de su rostro más como un líquido negro que como metal y plástico. Ahora, Gaga. All for One intentó hablar mientras las llamas se apagaban, pero su cuerpo aún no podía soportarlo. La palabra se abrió paso entre la boca rota de All for One. Siempre, héroes, su voz entrecortada pronunció una sola palabra. Sobrecarga. El cuerpo de All for One comenzó a brillar casi por completo, y su regeneración se aceleró hasta que recuperó su integridad. Incluso su rostro, previamente destrozado, se restauró parcialmente, mostrando una mirada casi salvaje en su furia. Siempre me han molestado más los que se hacen pasar por héroes. Su piel se tornó de un rojo brillante al absorber las llamas bajo su cuerpo. Absorción de calor. El cuerpo de All for One se engrosó notablemente. Si insistes en presionarme hasta aquí, entonces quemaré parte de mi vida para dejar este mundo que intentaste proteger sin héroes. ¡Bam! Una fuerza se estrelló contra All for One desde un costado, lanzando al villano un par de metros por el aire. ¿Qué tonto quiere morir primero? All for One miró hacia el lugar de donde provenía el golpe, solo para ver a Izuku, o lo que él creía que era Izuku, perfectamente bien y completamente cambiado. No eres el único que puede evitar un golpe, dijo Izuku, mucho más grande, de 239 centímetros de altura, con enormes fibras musculares que cubrían su cuerpo y lo hacían mucho más corpulento. ¡Bam! Un segundo golpe golpeó desde atrás, haciendo que All for One se girara para encarar al atacante, solo para ver a un segundo Izuku corpulento con su puño extendido. ¡Bam! Un tercer golpe golpeó a All for One, revelando un tercer Izuku que lo rodeaba. Bam 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 bam. Una lluvia de golpes azotó a All for One desde todas las direcciones mientras una docena de los corpulentos Izukus se rebelaban y comenzaban a lanzar puñetazos al villano flotante. La proyección de fuerza le permitía a Izuku extender la fuerza de sus golpes por el espacio, convirtiéndose en un medio eficiente para golpear a All for One a distancia con su fuerza enormemente mejorada. Los héroes miraron hacia donde Izuku había sido golpeado, solo para ver una sustancia parecida al barro en el suelo, revelando que Izuku había usado doble en sí mismo en algún momento antes del ataque de All for One. Ja. All for One rió mientras los golpes seguían azotándolo. Sí, tenía razón. Parece que la naturaleza le ha ganado a la ciencia esta vez. Sin duda, nuestro linaje es superior a todos los demás. ¿Linaje? Izuku, el original, se preguntó a qué se refería el villano con eso mientras continuaba lanzando una lluvia de golpes con sus copias. All for One se flexionó un poco antes de abrir los brazos y desatar una devastadora explosión de fuerza en todas direcciones. Retroceso de impacto, un don muy útil. Endeavor y Nejire atacaron a All for One con sus dones simultáneamente. La explosión fue grande, pero luego se arremolinó hacia adentro mientras All for One absorbía todo el calor y se hacía aún más grande. No escuchas bien, dijo All for One mientras su cuerpo se ponía rojo más intenso. Supongo que estar a la sombra de All Might durante décadas ha frenado tu crecimiento en todos los sentidos. El villano estaba justo encima de Endeavor un segundo después, asestando un puñetazo demoledor en la guardia del héroe.
¡Bam! El Endeavor cayó al suelo como un meteorito, levantando una nube de polvo y escombros. Siguiente. All for One habló en voz baja, pero todos lo oyeron. All Might avanzó a toda velocidad, chocando con el puño de All for One. El sonido de un trueno llenó el aire tras el choque. El puño opuesto de All for One se dirigió a la cara de All Might, pero el héroe profesional lo bloqueó con otro golpe atronador. Sin embargo, había sido una finta, y el otro puño de All for One se estrelló contra el costado herido de All Might, la misma herida que le había infligido 5 años atrás. ¡Ay! All Might tosió sangre al ser lanzado hacia atrás por la sección destrozada de la ciudad. Sintió las brasas de One for All en su interior vacilar y temblar, casi extinguiéndose mientras el vapor comenzaba a elevarse de su cuerpo. All for One se encontró repentinamente frente a Nejire. Asestó un puñetazo en su cuerpo envuelto en energía, estrellándola contra el borde del dominio. Extendiendo la palma, el brazo se expandió grotescamente una vez más. Extremidades elásticas, impulso cinético por 4, aumento de fuerza por 3, fuerza multiplicada, hipertrofia, remaches, caminata aérea, huesos como lanzas. El brazo de All for One se expandió cada vez más, y nuevos brazos de tamaño promedio brotaron del enorme brazo, antes de fusionarse parcialmente con él mientras remaches metálicos cubrían la carne en varios puntos. Los huesos en espiral crecieron del enorme brazo, sobresaliendo desordenadamente hasta que todos se enfocaron hacia el enorme puño. Adiós, remanente de Yoichi. Levantó la enorme y grotesca extremidad mientras se preparaba para matar a Nejire. La docena de corpulentos Izukus saltaron hacia All for One al unísono, todos preparados para golpearlo con sus puños para evitar que atacara a Nejire. All for One los atacó con su enorme brazo como si no existieran, dispersándolos en una masa viscosa y lodosa. Sin siquiera mirar, lanzó su ataque más poderoso directamente hacia Nejire justo cuando ésta logró detener su caída antes de tocar el suelo. Izuku no recordaba haberse movido frente a Nejire. Su cuerpo se había movido solo. Pero al extender los brazos, su mente, cuerpo y don parecían estar en perfecta sincronía. Compresión de aire, manipulación de gases, fluctuación de temperatura, proyección de fuerza, 6 brazos, multiplicador de fuerza, aumento de fisicalidad, aumento cinético, aumento de durabilidad, medio gigante, aumento muscular, generación de calor, llama azul, quema de energía, giro, fuerza inversa, lanzamiento de voz, amplificador, amplificación, mejora de función, eficiencia, precisión. 22 quirks se compilaron a la vez. Mientras el cuerpo de Izuku cambiaba y se fortalecía, haciéndose más grande, brotando más extremidades, expulsando llamas azules y calor intenso, junto con cada pizca de energía cinética que podía generar, mientras gritaba con voice casting para convertir sus palabras en más poder, además de todo el aire que estaba juntando y girando cada vez más rápido frente a él, obligando a que más y más poder se acumulara a un ritmo explosivo que no sería controlable en lo más mínimo. Entonces, el ataque de All for One impactó la masa de poder que Izuku había creado en cuestión de segundos. Todas las fuerzas y efectos de los diversos dones de Izuku impactaron la energía de las dos fuerzas en colisión una y otra vez, acumulándose cada vez más, condensándola aún más, mientras el aire temblaba, ardía y crepitaba con la electricidad residual que se acumulaba en él. Eso es imposible. Gritó All for One al ver cómo su ataque más poderoso era absorbido por la fuerza descomunal que Izuku había logrado conjurar repentinamente en apenas unos segundos. La masa de poder que giraba era demasiado brillante para mirarla mientras Izuku usaba uno de sus dones que tenía desde antes de llegar a UA, Pinpoint, para apuntar la bomba que había creado. Un rayo, más rápido de lo que nadie podría esperar seguir, hecho de pura fuerza y calor, atravesó el brazo grotescamente mutado de All for One. La extremidad se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, desintegrada en elementos básicos en un instante. El rayo se estrelló contra la barrera del dominio y explotó, desatando vientos huracanados que sacudieron el área cerrada durante varios segundos antes de que comenzara a calmarse. All for One aulló de dolor y rabia cuando su cuerpo finalmente registró el daño recibido. No sentía nada del brazo amputado, por supuesto, pero el poder del rayo le había destrozado casi todos los huesos. Su absorción de calor le había impedido quemarse, pero ahora, con tanta energía acumulada, su cuerpo estaba al borde del colapso, incluso con su don de sobrecarga llevándolo mucho más allá de sus límites naturales. El antiguo villano ni siquiera se dio cuenta de que cayó al suelo, con la mente ya demasiado dolorida.
Pero pudo empezar a dirigir la enorme cantidad de energía de su cuerpo hacia su regeneración, lo que le permitió sanar rápidamente. Izuku cayó hacia adelante, su cuerpo recuperando la normalidad, agotado más allá de lo que podía soportar. Un último golpe, Adam-senpai, logró decir mientras se desplomaba en el suelo. Nejire se lanzó hacia adelante con un arco iris de energía que brillaba desde su cuerpo mientras se elevaba directamente sobre All for One, que forcejeaba. Carga completa. Su aura se encendió aún más, volviéndose difícil de ver incluso desde fuera del dominio. 100. Nejire extendió ambas manos hacia adelante mientras concentraba toda su energía en su siguiente ataque, la energía dorada en espiral brillaba dentro del aura de luz prismática. Hola Nejire. Inundación. De sus manos, una cascada de rayos en espiral, cada uno lo suficientemente grande como para eclipsar por completo el cráter donde se encontraba All for One, cayó sobre el antiguo mal. All for One miró hacia arriba justo a tiempo para ver el arco iris de energía cayendo sobre él. ¡Buuu! La tierra se estremeció, el aire se estremeció, el dominio apareció y desapareció de la vista por la fuerza que lo impactó. La explosión fue larga y continua, y contenía toda la voluntad y el deseo de Nejire de acabar con la maldad de este antiguo villano de una vez por todas. Mientras su energía se disipaba y Nejire sentía que se desvanecía, sintió que había cumplido la tarea para la que este gran poder le había sido otorgado. Ryukyu logró volar y atrapar a Nejire antes de que cayera demasiado lejos. La forma de dragón, a pesar de su inmensa resistencia, había sido golpeada, atacada y lanzada más veces en esta batalla que en toda la carrera de Ryukyu a ese momento. A pesar de eso, atrapó con cuidado a Nejire y se deslizó hasta el suelo, cerca del borde de la barrera donde Krust había usado una vez más su don escudo para crear un lugar relativamente seguro para los heridos. ¿Por fin se acabó?, preguntó Gran Torino mientras él y Olmig se acercaban al enorme cráter en el suelo. Parece que ese sucesor tuyo por fin completó lo que One for All debía hacer. Lo que vieron entre el humo y el polvo fue una figura, apenas reconocible como humana, que luchaba por moverse. La piel carbonizada se desprendía, revelando que All for One seguía vivo, incluso después de todo lo que había sufrido a manos de los héroes que habían venido a aniquilarlo. Olmig avanzó sin vacilar mientras All for One se regeneraba, decidido a derrotar al monstruo que había aterrorizado al mundo durante tanto tiempo. Su brazo derecho destelló con relámpagos multicolores y en su mente vio un punto de luz blanca transformarse en un punto azul, luego en uno rojo, uno verde, uno naranja, uno morado y finalmente en un brillante punto amarillo. Adiós, All for One y... lanzó el puñetazo más potente que pudo. Adiós y uno para todos y... Olmig, Yagi Toshinori, se despidió del poder heredado de su mentor y de todos los usuarios anteriores. Unión de aplastar. El puñetazo impactó el cuerpo en regeneración de All for One y fue como si el mundo hubiera estallado. Vientos huracanados atravesaron el espacio cerrado, y el dominio se hizo visible mientras luchaba por contener la fuerza desatada por el héroe número 1 de Japón. Van a destruir mi dominio si siguen así, gritó Zone mientras el sudor le corría por la frente por el esfuerzo de mantener su don. Nunca en su carrera había tenido dificultades para contener a nadie dentro de su dominio, pero esta batalla lo estaba llevando al límite solo para contener la destrucción interna y evitar que el resto del distrito Camino se viera arrastrado a ella. Solo aguanta, exclamó Mandalay, negándose a apartar la vista de la barrera y de lo que ocurría en su interior, informando constantemente de todo a Nezu y a los demás héroes a través de su telepata. La nube de polvo y humo llenó el dominio, bloqueando la visión de los helicópteros de noticias que sobrevolaban. En todo Japón, la gente esperaba con gran expectación para ver si el villano que había destruido gran parte del distrito de Camino había sido finalmente derrotado por los héroes. Olmig se encogió hasta su forma debilitada, respirando con dificultad. El cráter era tan profundo que habían alcanzado la barrera del dominio que se sumergía bajo tierra para formar la esfera. Bajo su puño sangrante y roto, los restos de All for One desprendían vapor. Pero la cáscara carbonizada y ennegrecida, aplastada contra el fondo de la barrera, aún se retorcía, con un leve destello de vida. Sigo sin rendirme, exhaló Toshinori mientras observaba con furia la masa moribunda bajo su puño. Ya no sé si eres tú o solo es monstruoso don tuyo. Se oyeron pasos, junto con el sonido de rocas y grava cayendo aquí y allá. Toshinori se giró para mirar atrás y vio a Gran Torino guiando a Erasereat por el borde del cráter.
Asegurémonos de hacerlo bien esta vez, dijo Gran Torino con semblante serio, aunque parte de su máscara había desaparecido y tenía un hematoma evidente en la mejilla. ¿Cuándo llegaste aquí, Aizawa? Olmig le preguntó a su compañero maestro con una sonrisa, a pesar de su dolor. Aizawa miró a Toshinori, viéndolo debilitado y casi demacrado, cubierto de heridas. Estaba en jaco asegurándome de que ninguno de esos otros Nomu pudiera usar sus dones si despertaban. Los pacientes no podían quedarse abandonados para siempre, incluso si transfiriéramos a casi la mitad a otros hospitales y clínicas cercanas. En cuanto terminamos de asegurar al último Nomu, me trajeron aquí en helicóptero. Gran Torino señaló al cascarón que se retorcía y parecía intentar aferrarse a la vida. Adelante, para que no cometamos otro error. Bien. Aizawa abrió mucho los ojos, ambos se pusieron rojos y brillantes mientras su largo flequillo se alzaba y se alejaba de sus ojos al activarse su borrador. La cáscara carbonizada dejó de moverse antes de que un resplandor rojo brillante creciera desde su interior. El humo se elevó en una densa nube negra mientras los restos de All for One ardían por el calor que el cuerpo aún contenía de la absorción de calor. En cuanto la sobrecarga fue eliminada, el cuerpo restante no pudo mantener vida, y sin que la absorción de calor controlara y convirtiera en energía el inmenso calor que All for One había absorbido previamente, la cáscara se quemó por completo. Los tres hombres fueron testigos de la muerte de All for One, el malvado villano que había arruinado las vidas de innumerables personas desde que comenzó la era de los Quirks. En el fondo, los tres, ya adultos, sintieron cierto alivio al saber que fueron ellos quienes acabaron con el villano, en lugar de Izuku Nejire. Esta decisión debería ser tomada por adultos. La responsabilidad de acabar con la vida de otra persona nunca debería recaer sobre los hombros de un niño. Quizás algún día suceda en sus futuras carreras como héroes profesionales, pero hasta entonces, Gran Torino, Aizawa y Toshinori asumirían esta responsabilidad por los adolescentes y los dejarían ser unos inocentes niños por un tiempo más. Fin del capítulo. El antiguo mal finalmente ha sido erradicado. Descansen en paz todos los antiguos poseedores de One for All. El trabajo finalmente está hecho. Nejire, como el noveno Older, cumplió con su deber a la perfección, llevando a All for One al borde de la muerte. Olmig, como el octavo Older, acabó con el mal que no había podido eliminar una vez antes. Gran Torino trajo a Aizawa para asegurarse de que All for One no pudiera regresar esta vez. Y fue testigo del fin del asesino de su viejo amigo. Los niños ayudaron, pero los adultos asumieron la responsabilidad, como debían. La Liga de Villanos ha caído, pero eso abre un vacío de poder que All for One había mantenido durante casi 200 años. ¿Quién intentará levantarse y ocupar ese puesto? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.